Quiero entonces dar inicio a la primera sesión académica del Congreso Colombiano de la Construcción 2020, denominada Reactivación Económica y Generación de Empleo, a la que hemos invitado a la señora vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez. Gracias, señora vicepresidenta, también en mi nombre por haber aceptado esta invitación. Usted tiene la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Andrea. Quiero agradecer muy especialmente a la presidenta de Camacol, la doctora Sandra Forero, por su trabajo, no solamente como presidenta del gremio de los constructores, primera vez que tenemos una mujer presidiendo ese gremio, sino también como presidenta del Consejo Gremial Colombiano. También creo que es la primera vez que hay una mujer presidiendo el Consejo Gremial Colombiano, y eso tiene un gran significado, es que acá tenemos que incluir definitivamente a las mujeres en el desarrollo, en el crecimiento, en el empleo, en los emprendimientos, en todas las actividades económicas que realmente le den a nuestro país el progreso que necesitamos todos los colombianos. Saludo muy especialmente a nuestro compañero de trabajo y a nuestro extraordinario ministro de Vivienda y Agua Potable, el doctor Jonathan Malagón. Ha sido una persona dinámica, comprometida con el sector, y por esa razón yo creo que es satisfactorio ver que después de un año que estuvimos en esa asamblea de Camacol allá en Cartagena, después de un poco más de un año de haber firmado el pacto con el sector de la construcción por el crecimiento, el empleo, pues estamos hablando de cumplimiento ya de compromisos, de las cosas que ya se hicieron. Tenemos que ver ahora las que vamos a hacer, porque aquí no estamos para hablar del pasado, reconociendo las cosas buenas que han pasado, sino también para construir un futuro mucho más auspicioso, mucho más ambicioso para todos los colombianos. Saludo a todos los demás compañeros del gobierno que nos estén acompañando en forma virtual. No entro en el nombre de uno por uno para no alargarme demasiado. Saludo a nuestros congresistas también, agradeciéndoles enormemente todo su trabajo, sus esfuerzos. Hemos tramitado con ellos muchísimos proyectos. En este momento se está tramitando el presupuesto general de la Nación para el año entrante, se ha tramitado la ley de regalías. Todo esto va a tener también unas profundas implicaciones en recuperar el crecimiento, la reactivación a nivel nacional, pero sobre todo en los territorios, porque como bien decía la doctora Sandra, estamos en un gobierno que está totalmente decidido a cerrar la brecha, no a reducirla, a cerrar la brecha entre los hombres y las mujeres, a cerrar la brecha entre las regiones y la capital. Aquí no podemos dejar a nadie marginado del desarrollo y el progreso. Aquí tenemos que lograr que con las regalías, con el presupuesto nacional, con todos los recursos que se puedan generar, ahora también con esta reforma del catastro multipropósito, tengamos cómo dinamizar mucho más este sector en todos los lugares del territorio. Y agradezco a nuestros congresistas por esta tarea que nos han ayudado a hacer. También al doctor Carlos Arango, presidente de la Junta Directiva de Camacol. Yo sé que fue un compromiso suyo y de la doctora Sandra Forero el año pasado, lo de los programas de vivienda para los trabajadores del sector de la construcción. Personalmente se lo agradezco, creo que es un tema ético, como les decía hace un año, cuando pensamos el significado que tiene la vivienda para cada ser humano. Es el lugar del abrigo, es el techo propio, es lo que nos da no solamente confort, es lo que nos da seguridad, resguardo. Pues esas personas que construyen la vivienda de millones de colombianos también necesitan su vivienda. Yo felicito al gremio por el esfuerzo que han hecho. Creo que todavía tenemos que hacer más, tanto Camacol como la Cámara de la Infraestructura. De hecho, pues ese fue un compromiso con los dos gremios, porque al final del día son los dos sectores que están en este momento liderando todos los esfuerzos del gobierno nacional por la reactivación económica. Ya me voy a referir a ella más adelante, pero estos son los dos sectores que realmente están teniendo la prioridad en recursos públicos. La infraestructura fue la campeona del año pasado, la campeona que aportó 1.5 del Producto Interno Bruto Nacional en el 2019, representando el 10.7 del Producto Interno Bruto colombiano, y la construcción está siendo la campeona este año. En este momento de la reactivación necesitamos que estos dos sectores realmente sigan con este gran empuje y liderazgo, generando Producto Bruto, empleos en todo el país. Saludo también a nuestro gran exministro, gran periodista, gran
científico de la política y del análisis del Estado, Juan Lozano Ramírez, el ministro de Vivienda y de Medio Ambiente, exministro de Medio Ambiente en Colombia, y de verdad un hombre con una profundidad, una calidad periodística, una calidad humana que realmente a todos los colombianos nos da muchísimo todos los días cuando lo oímos, cuando lo escuchamos. Saludo al expresidente de Estonia, Tomás Hendrik, y al exconsejero presidencial, doctor Carlos Enrique Moreno. Aquí trabajamos mucho con usted, le agradecemos todos los esfuerzos que usted ha hecho por Colombia, que sigue haciendo después de haberse retirado, ese liderazgo suyo en el catastro multipropósito que ya está dando resultados. También saludo al doctor Ricardo Ávila, gran analista, gran economista, gran también coequipero de tantas luchas por Colombia, el profesor de MIT, Carlos Ratti, al secretario privado de la vicepresidencia, Jorge Camargo, a todos los gerentes de las juntas directivas de las empresas constructoras, a los distintos gerentes de las organizaciones gremiales, de las entidades financieras, a los distintos funcionarios de los gobiernos territoriales, regionales que nos están acompañando, a los rectores, decanos, profesores de las distintas universidades, y sobre todo mi saludo estrecho, afectuoso, lleno de esperanza, de confianza en el futuro para todos esos jóvenes que nos están acompañando, estudiantes de todas las universidades del país, invitados especiales a este evento. Ustedes son los invitados especiales a todo lo que hacemos nosotros en el gobierno, y queremos tenerlos físicamente, presencialmente, y siempre los tenemos espiritualmente, porque este trabajo que estamos haciendo todos es para el futuro de Colombia, en el cual ustedes van a vivir mucho más tiempo que todos nosotros. Pues como decía antes, este es un sector que ha sido realmente protagonista durante estas últimas semanas en la reactivación económica, pero también estamos totalmente conscientes, estamos viviendo un momento en donde desafortunadamente el crecimiento del país ha tenido la contracción más fuerte, desafortunadamente, de la historia. Es la primera vez que tenemos este doble shock de oferta y de demanda, y no solamente se ha contraído la demanda nacional, también la demanda internacional, la caída en los precios internacionales de los commodities, del petróleo, de todas las exportaciones, y por supuesto lo que significó esta pandemia, que fue el freno en seco de la producción nacional y de la demanda. Esto pues obviamente nos va a generar una caída este año de aproximadamente el 5%, 5,5% de Producto Bruto, como lo ha calculado el ministro de Hacienda. Sabemos que esta no es una situación que afecte solo a Colombia, esto afecta a la economía del mundo entero, y nosotros en este momento sabemos que hay que hacer todos los esfuerzos realmente para sobrepasar esta crisis, a sabiendas de que va a continuar una cierta restricción en la demanda y en el consumo, debido a que va a continuar todavía este virus un tiempo considerable. No sabemos exactamente cuánto tiempo, pero esto está afectando hábitos de consumo, esto está afectando la movilidad de la gente, y por supuesto pues va a impedir que la recuperación de la economía mundial sea tan rápida como todos quisiéramos. Por eso tenemos que hacer un gran énfasis en el mercado interno, sin dejar de mirar el mercado internacional, para lograr realmente que nuestra recuperación pueda darse en un tiempo corto, y que en el año 2021 podamos de verdad llegar a ese 5,5, 6% de crecimiento del PIB, como también lo está proyectando el ministro de Hacienda. Nosotros sabemos obviamente que este es un sector que tiene una gran importancia en generar empleos, porque en este momento, con esta tasa de desempleo del 20,2%, sabemos nosotros que no hay una prioridad mayor que justamente el empleo, y por eso le hemos dado esta prioridad en la reactivación, junto con el presidente Iván Duque, a los dos sectores que más jalonan empleos. Y como bien decía la doctora Sandra, desafortunadamente el desempleo ha golpeado especialmente a las mujeres, con el 26,2%, el desempleo de los hombres el 16%, o sea, todos realmente muy afectados, y nos preocupa muchísimo realmente esa tasa de desempleo tan elevada que vemos en ciudades como Neiva con un 37%, Ibagué un 35%, Popayán con un 33%, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que esta tasa
de desempleo también se ve agravada por la gran cantidad de población informal que hay, por ejemplo, en nuestras ciudades, y por eso una de las tareas en que estamos empeñados acá en la vicepresidencia, también en esta reactivación por la economía y el empleo, tal como lo ha planteado el presidente, es el trabajo por la población informal. Tenemos que incorporar a esta población informal en el ciclo económico, lograr que haya una transición de ellos de la informalidad a la formalidad, porque en realidad esta tasa de desempleo alta es una catástrofe para muchas familias, sobre todo cuando han perdido el empleo las dos cabezas de hogar, el padre y la madre. Pero en el caso de la población informal es una doble catástrofe, porque desafortunadamente sabemos que es una población que no tiene seguridad social, que no tiene ningún tipo de activos, ni tampoco ahorros. Entonces realmente allí, en estas ciudades con una tasa tan alta de desempleo, estamos haciendo un énfasis en un programa que después, en la otra oportunidad, espero compartir acá también con este gremio. Como ustedes saben, el presidente de la República el 20 de julio presentó este compromiso por Colombia para lograr que la reactivación que estamos impulsando de la mano de él, todos los lunes él convoca a todos los ministros involucrados en las áreas sectoriales para hacer un seguimiento a este compromiso que tiene 5 componentes fundamentales. Primero, el compromiso por el empleo, esa es la prioridad. Segundo, el compromiso por los más pobres y vulnerables, dentro de los cuales está, por ejemplo, la población informal. Tercero, el compromiso por el crecimiento sostenible. Es muy importante entender también cuánto ha cambiado el mundo a raíz de la pandemia, ya me quiero referir a ello. En cuarto lugar, el compromiso por el campo y la paz con legalidad. Y por último, continuar con un compromiso por la salud, porque, insisto, tenemos que mantener la pedagogía, las normas relacionadas con el autocuidado, la autoprotección, el cuidado por la salud de los demás. Pero este compromiso por Colombia muestra el énfasis que le estamos dando a estos 5 objetivos durante los 2 años que quedan del gobierno del presidente Iván Duque. Pero por supuesto la responsabilidad nuestra no termina en 2 años. La responsabilidad nuestra consiste en que las decisiones que tomemos hoy van a afectar el desempeño de mediano y largo plazo en la economía colombiana. Por eso tienen que ser decisiones que no estén solamente focalizadas en esa fotografía de los indicadores de aquí a 2 años, sino decisiones que realmente nos garanticen que vamos a enrutar esta economía para que continúe con una dinámica de crecimiento y nos permita que en el mediano plazo de verdad mantengamos esa tasa sostenida de crecimiento de un 6%. Nosotros hemos hablado de lograr una convergencia en el 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible para que en ese momento ese crecimiento sostenido del 6% nos permita bajar la tasa de desempleo también ojalá a un 6%. Esto, doctora Sandra, significaría ni más ni menos que tener la economía colombiana casi que con pleno empleo en el año 2030, bajar la pobreza monetaria a un 18% y eliminar realmente la pobreza extrema. Estos son objetivos ambiciosos y por esa razón entonces, cuando estamos hablando nosotros en este momento de esta reactivación a 2 años, también estamos hablando de sembrar de manera muy sólida todas las bases para el crecimiento más ambicioso al 2030 y de esa manera entonces lograr que nuestro país de verdad despeje cualquier nubarrón en materia de conflictividad social, en materia de debilitamiento de la democracia. Tenemos que fortalecer cada vez más esta democracia, esta institucionalidad y por eso entonces este trabajo nuestro de reactivación, pero entendiendo que hay 2 etapas grandes de nuestra responsabilidad hoy, tomar decisiones para hoy y para el largo plazo. El sector de la vivienda es absolutamente fundamental y por eso decimos la vivienda será protagonista del compromiso por el futuro de Colombia, porque su participación en el Producto Interno Bruto del 12%, el 1.200.000 empleos directos que genera el sector, los 34 encadenamientos productivos, porque es que esa es la otra cosa maravillosa de darle una prioridad tan alta a este sector. Es que estamos hablando de una gran cantidad de industrias de las manufacturas, la industria del cemento, el ladrillo, los acabados de construcción, la cerámica, el hierro, el acero, la ventanería, todas las industrias, todo esto son empleos y más empleos que necesita
nuestro país y el Producto Interno Bruto. Y por último, pues obviamente sabemos que esto se refleja en 40 billones de pesos de demanda por insumos. De tal manera entonces que por esa razón la estrategia que se ha lanzado para el sector es una estrategia realmente ambiciosa. Yo le quiero decir, doctora Sandra, que el año pasado decíamos, es que el déficit de vivienda pues hay que irlo cerrando, no, aquí hay que terminar el déficit de vivienda. Nosotros hoy tenemos un déficit cuantitativo del 6,2% y con esta política que se ha diseñado por parte del presidente Duque y el ministro Malagón, vamos a reducir ese déficit en 2 puntos. Pero tenemos que ser capaces nosotros de aquí también a esa repotenciación al 2030 de lograr ojalá bajar el déficit a 1 punto apenas. Y vamos a tener entonces que hacer mucho más énfasis cada día en la calidad de las viviendas, lograr también realmente trabajar muchísimo en todo lo que significa el amoblamiento urbano, porque al final del día todo esto también está muy reflejado en la urbanización que está viviendo nuestro país, en la necesidad de tener unas ciudades mucho más sostenibles y esto pues obviamente muy relacionado con la calidad de las viviendas. De tal forma que esta estrategia está orientada a 200.000 subsidios para la vivienda, 200.000 subsidios que se dividen, 100.000 en subsidios para la vivienda de interés social, 100.000 subsidios para la novis. 100.000 subsidios para la novis es realmente una de las novedades que tiene esta política que se ha trabajado de verdad con un gran esfuerzo desde el punto de vista presupuestal, pero creemos que es más que justificado el esfuerzo y vale la pena por todo su impacto en el crecimiento económico, pero también por el acceso que le va a dar a un montón de familias a tener su vivienda. En el año 2020 está previsto que serán 20.000 subsidios no bis y 32.000 subsidios para vivienda bis. En el 2021 serán 40.000 subsidios para no bis y 32.000 para vivienda bis. Y en el 2022 serán 40.000 subsidios para vivienda no bis y 47.000 subsidios para vivienda bis, de tal manera que esto realmente pues muestra el cambio sin duda muy importante que va a haber en el acceso de los colombianos a su vivienda propia. En cuanto a las medidas que se han venido impulsando, pues obviamente el gobierno ha avanzado sobre todo en 4 líneas de acción. Primero, el ordenamiento territorial. Segundo, la digitalización. En tercer lugar, obviamente, esa productividad a la que hablaba la doctora Sandra. Y en cuarto lugar, la gerencia de proyectos estratégicos. Ustedes saben muy bien que en cuanto a ordenamiento territorial, desde el inicio del gobierno se han habilitado 6.159 hectáreas de suelo con un potencial para construir 193.000 viviendas bis y 176.000 viviendas no bis, es decir, con un potencial de 300.000 viviendas nuevas gracias a estas tierras que se han habilitado. Y esto pues además significa una creación potencial de 793.000 empleos y de 59 billones de pesos en inversión. Por eso, insisto, es tan importante toda esta tarea que se ha hecho en materia de ordenamiento territorial y yo de nuevo felicito y agradezco al doctor Carlos Enrique Moreno, que fue un gran protagonista en toda esta tarea. En este año se han habilitado 2.025 hectáreas de tierra a través de la aprobación de los planes parciales, el licenciamiento, el desarrollo de macroproyectos de vivienda, de tal manera que pues ahí estamos en este tema realmente con toda la capacidad de progreso. Por otro lado, se están adelantando todos los ajustes normativos para facilitar los procesos de ordenamiento territorial. Entonces tenemos el decreto del POT que se expidió, el decreto 1232 del 2020, en donde hay 3 avances fundamentales en materia de ordenamiento territorial. Primero, la modificación de las definiciones relacionadas con la vivienda, con la ciudad, el territorio y el tratamiento urbano. En segundo lugar, se simplifica el proceso de actualización del POT, se reduce de 5 a 4 las etapas de revisión, diagnóstico, formulación, implementación y seguimiento. Y por último, se precisan las reglas de concertación ambiental para reducir los tiempos y sobre todo para hacer mucho más transparentes y mucho más efectivos estos procesos. Y por otro lado, pues tenemos nuestra ley de vivienda y hábitat que simplifica
todas las normas sobre subsidios de vivienda urbana, flexibiliza los plazos de financiación de los créditos de la vivienda, simplifica la normativa de los subsidios de vivienda rural, por cuanto que está reconociendo también las dificultades que hay de acceder a los territorios y permite, por supuesto, aumentar el valor del subsidio en el rubro de transporte y promueve mecanismos de financiación como los créditos hipotecarios y el leasing para la vivienda rural, que es otro avance tremendamente importante. Por otro lado, pues se promueve también en esta ley de vivienda el crecimiento ordenado de los municipios, por cuanto que se simplifican los trámites para la adopción de planes parciales y se crea ese fondo cuenta del catastro multipropósito para integrar las distintas fuentes de financiación para lograr ese crecimiento ordenado y la actualización catastral. De tal manera que este es otro punto de verdad muy importante. Lo segundo es la digitalización de los procesos en el sector. Realmente, como sabemos aquí, en primer lugar, es muy importante profundizar todavía más, dinamizar esta interoperabilidad de los sistemas de información. Realmente vemos que el Ministerio de Vivienda ha sido la primera entidad del Ejecutivo que ha venido realizando todas las transacciones en plataforma. Este es un avance de verdad magnífico. Yo felicito al ministro Malagón también por esto y se han logrado reducir, que es lo más impresionante, el otorgamiento de subsidios de 30 días hábiles a 9 días hábiles. En segundo lugar, también es muy importante las licencias digitales. En esto pues se ha habilitado ese marco normativo para tener los pilotos de erradicación, revisión y por supuesto la emisión también de esas licencias para lograr que sean 100% digitales. Se firmó el convenio con Camacol para lograr esa capacitación gratuita en la metodología BIM a todas las curadurías. Es muy importante toda esta llegada de la tecnología y esta metodología BIM, pues la vimos también el año pasado ya en el Congreso de Cartagena. Hay que meter a las curadurías de fondo en ello y felicito ese acuerdo entre Camacol y el gobierno. Y por último, el tema de las hipotecas digitales. Estamos trabajando en esa reglamentación para lograr que se puedan hacer el 100% de hipotecas digitales. De hecho, cuando estábamos en la parte más crítica de este confinamiento, por allá tal vez en el mes de mayo, tuvimos una reunión en esta misma sala de juntas, la ministra de Justicia y yo, con el Colegio Nacional de Notarios, precisamente para pedir a las notarías que todo este esfuerzo hacia la digitalización lo hagan de manera permanente y sobre todo que lo extiendan a todo lo que significa el sector inmobiliario, todo lo relacionado con escrituraciones. Algunos notarios, les digo con franqueza, decían, bueno, pero es que esto le va a golpear mucho los ingresos a las notarías. Yo les decía, bueno, de pronto un poquito menos de ingreso, un poco más de volumen, esto al final compensa. Yo no sé, hay que mirar de qué manera se logra que sigamos avanzando hacia una mayor digitalización en lugar de retroceder, porque no podemos de ninguna manera por ingresos ir a caer en desaprovechar lo que significa esta digitalización en todos los trámites notariales. Por otro lado, tenemos obviamente el tema de productividad supremamente importante. Como mencionamos ya, pues acá tenemos que lograr que este sector de la construcción realmente haga parte de todo este esfuerzo hacia la productividad que se viene liderando en el gobierno nacional, básicamente por parte del ministro de Comercio Exterior a través de las fábricas de productividad, pero esto tiene mucho que ver también con la tecnología. Por eso esa estrategia BIM y ese memorando de entendimiento que se ha firmado para lograr que el 100% de las obras públicas realmente estén aplicando esta metodología, esta tecnología. Por otro lado, se expidió el COMPES 3975, que es el que facilita la adopción de esta estrategia. En esas fábricas de productividad con el Ministerio de Comercio Exterior se incluyó entonces un módulo especial para lograr que el sector de la construcción tenga avances mucho mayores en esta materia, dándole acompañamiento a 35 empresas para revisar sus procesos. Y yo aquí quisiera hacer un llamado al gremio para que logremos realmente que este acompañamiento incluya cada vez más a las ciudades intermedias y a los constructores intermedios y medianos. Lo mencioné también la vez pasada en el Congreso
en Cartagena. Yo creo que este es un sector en donde debemos también analizar nosotros cómo somos cada vez más exigentes en que las firmas constructoras todas cumplan con unos estándares, unos requisitos. Este es un sector que requiere un máximo de profesionalización porque están ni más ni menos que manejando los ahorros de las personas, que manejando las expectativas a ese techo propio de las personas, y sabemos que desafortunadamente muchas veces hay firmas pequeñas de construcción que se crean para hacer un edificio y desaparecen después y generan realmente una gran inestabilidad y riesgos para los compradores. Hemos conocido montones de casos. Entonces yo sí creo que el esfuerzo que se haga al interior del gremio debe también estar orientado siempre a ir elevando los estándares en cuanto a exigencias técnicas, de experiencia, de conocimiento, y por esa razón creo que este acompañamiento por la productividad tiene que recoger también pequeñas, medianas empresas del sector en las ciudades medianas. Y por último, en materia de formación, ya lo mencionó la doctora Sandra, se ha firmado ese convenio con el SENA para la formación de los docentes en BIM y sobre todo el marco nacional de cualificaciones del sector, que es algo que se insistió muchísimo cuando firmamos ese pacto por el crecimiento del empleo en el sector de la construcción, que hacía falta. Por supuesto, ese marco de cualificaciones también está relacionado con la productividad y también con la mayor incorporación de mujeres. Creo que es muy importante insistir en eso. Yo le quiero contar, doctora Sandra, para su información, porque no me gusta estar haciendo comparaciones, pero yo creo que una sana emulación entre los gremios siempre es buena. Su colega, el doctor Juan Martín Caicedo, en la Cámara Colombiana de la Infraestructura, junto con la ministra de Transporte, han venido trabajando con todas las firmas de infraestructura para lograr que haya una mayor incorporación de mujeres en el sector de la infraestructura. Ojalá que usted también, con el ministro Malagón, hagan lo propio con todos los constructores para que veamos cada vez más mujeres en las juntas directivas, presidiendo empresas constructoras, pero sobre todo también más mujeres arquitectas, ingenieras, residentes y también, por supuesto, trabajadoras de obra en la construcción. Y para eso este marco de cualificación realmente tiene que convocar e incorporar cada vez más mujeres. Por otro lado, pues entonces, aparte de este tema, viene el de la gerencia de los proyectos de vivienda de alto impacto. Esto es fundamental para lograr ese crecimiento urbano mucho más ordenado. Tenemos nosotros esa comisión interinstitucional para vivienda y proyectos estratégicos. Esta es una comisión que el ministro Malagón recientemente organizó tomando como modelo una comisión interinstitucional que presido yo acá en la vicepresidencia para todo el sector de infraestructura. Porque cuando llegamos al gobierno con el presidente y con la ministra Ángela Orozco, encontramos que buena parte de esos 26 proyectos de 4G estaban paralizados por falta de coordinación interinstitucional, porque si tenían los diseños fase 3, no tenían la licencia ambiental, no tenían la consulta con las comunidades, no estaban aseguradas las vigencias futuras con Hacienda, no estaba todavía todos los trámites con otras entidades. Entonces, por eso creamos una comisión interinstitucional en donde quincenalmente estamos reunidas, la presido con todos esos ministros y todas esas entidades, y así es como le dimos ese impulso a todo el sector de la infraestructura. El ministro Malagón viene a hacer lo mismo ahora para solucionar todos los cuellos de botella que hay en los proyectos de vivienda, y sobre todo es muy importante en esos proyectos que tienen un alto impacto a nivel nacional. Yo creo que además de hablar del ordenamiento urbano, es necesario hablar realmente de cómo recuperar el centro de las ciudades, de cómo lograr que todos esos planes que estaban hace 10 años como una gran novedad, pues se desarrollen. En realidad, acá mismo en donde estamos nosotros, este sector de ministerios, hay un proyecto gigantesco, o el del CAN. Todo esto necesita una gerencia especializada, dedicada, de tiempo completo, y tenemos que lograr que esto sea un trabajo tripartita entre el gobierno nacional, los gobiernos locales y las firmas de construcción, el gremio, porque son proyectos tan grandes que esto no es para un solo constructor, esto es para muchos, y allí tenemos entonces que lograr esa gerencia de proyectos de alto impacto. Y por supuesto, pues también toda la plataforma
que fomente la mayor transparencia en los procesos de gestión de suelo, la priorización también de proyectos de alto impacto, de tal manera que estemos totalmente comprometidos en que el desarrollo del sector no es una cosa que estemos esperando solamente para unos pocos meses, sino que tiene que continuar por lo menos hasta el 2030 siendo un gran jalonador del crecimiento. Nosotros vemos con mucha satisfacción la recuperación de las ventas de vivienda durante estos últimos 2 meses. Recuerden ustedes cuando insistimos tanto desde el gobierno, precisamente con el presidente y con planeación nacional y un trabajo que hicimos también desde la vicepresidencia para definir los criterios de la reapertura en algunos sectores, y definimos que aquellos sectores que tuvieran un menor riesgo de contagio, un mayor impacto en el Producto Bruto, un mayor impacto en el empleo y que pudieran contrarrestar el riesgo de contagio con protocolos de bioseguridad, debían iniciar sus actividades, reiniciar en el mes de abril. No quiero entrar con nombres propios, pero no olvidemos lo que fue el drama en algunos casos con mandatarios locales, porque en realidad pues en ese momento estaba esta idea de que es que teníamos que mantenernos cerrados indefinidamente, y sabemos que cerrados indefinidamente lo único que podíamos lograr era empobrecernos ilimitadamente. Eso era completamente absurdo. Entonces este sector fue prioridad en esa reapertura y allí estamos viendo entonces nosotros de verdad los resultados de esto. En el mes de abril vemos que el sector ha llegado a un mínimo de 3.778 unidades en ventas. En agosto ya tenemos 11.706 unidades. Este es el mayor agosto en ventas que ha tenido el sector. Es muy importante ver este histórico. Y en relación con la vivienda no bis, vemos cómo tuvo una caída hasta 1.738 unidades en el mes de abril y paulatinamente se ha recuperado hasta lograr 5.167 unidades en el mes de agosto. De todas maneras, todavía el total de ventas está un poco por debajo de lo que teníamos en enero y febrero, pero de todas formas ha sido extraordinaria la recuperación y pensamos nosotros entonces que hay que continuar en esto. Ahí yo le haría algunas preguntas al gremio. ¿Cuáles son los nuevos lanzamientos de proyectos que tienen ustedes previstos para los próximos meses en esta reactivación económica? Como bien dice la doctora Sandra, nosotros hemos venido trabajando acá con todos los compañeros de gobierno, desde la vicepresidencia en estos pactos por el crecimiento. Hemos venido actualizando los pactos para saber cómo quedó cada cadena de la producción después de este confinamiento, pero también creemos que es muy importante esta creatividad y esta innovación de los empresarios para ver entonces cuáles van a ser los nuevos lanzamientos de proyectos, en qué ciudades realmente vamos a ver lanzamiento de nuevos proyectos, qué efecto debemos esperar sobre el desempleo, en qué ciudades realmente ven ustedes que podamos nosotros contribuir desde el gobierno nacional para agilizar, facilitar realmente trámites para que el sector pueda despegar con mucho más fuerza en todas las ciudades. La recuperación en ventas pues obviamente conlleva una recuperación importante en el empleo. Realmente desde la reapertura de las obras con estos protocolos, el subsector de construcción ha ocupado ya 869.000 personas. Esto es una generación de 1.000 empleos nuevos con relación al mes de julio. Y obviamente pues vemos que esta creación de nuevos empleos debe continuar sin duda en las próximas semanas. Por otro lado, realmente tenemos nosotros esta reconfiguración de los pactos, lo que hemos venido haciendo y lo que hicimos en la reunión con usted, con todo el gremio, la semana antepasada, si no estoy mal, pues fue obviamente recordar que estos son unos pactos por el crecimiento que nosotros iniciamos hace ya 16 meses tal vez. Estos pactos los concebimos como una manera de trabajar encadenamientos productivos, entendiendo que en los 86 gremios que han trabajado con nosotros en la configuración de estos 22 pactos, pues estos 86 gremios representan 60 cadenas productivas diferentes que están obviamente completamente integradas en algunos casos, que tienen algunas integraciones débiles en otras cadenas. Y aquí lo que queremos nosotros es fortalecer toda la capacidad productiva de nuestro país
en todos los sectores, entendiendo que quizás hay unos sectores que se van a demorar un poco más en la recuperación. Sabemos que lamentablemente el sector del turismo se va a demorar un poco más, pero es un sector con todo el potencial, de tal manera que los constructores que estén en hotelería y demás, pues hay que saber que esto es un paréntesis muy duro para la industria, hay que hacer como una reingeniería, ver cómo volcarse más sobre el mercado interno, pero lo importante en estos pactos es que hemos venido ahora durante los últimos tal vez 5 semanas revisando uno por uno para ver qué ajustes hay que hacer, para abajo o para arriba. Y por fortuna en el sector de la construcción, pues el ajuste es para arriba porque hay más recursos de subsidios, porque hay mucho más compromiso entonces para lograr no solamente estos 200.000 subsidios, sino todo lo que se haga por parte del sector, ya obviamente en distintos tipos de vivienda y en distintas modalidades de financiación. Creo que es muy importante, como lo hemos dicho también siempre, el tema del leasing habitacional, ver qué más se puede hacer para lograr adaptar realmente todos estos créditos a la realidad del ingreso de las familias de clase media, que es donde realmente vemos un nicho importante que cubrir todavía en materia de vivienda. En este sector de la construcción, nuestro pacto realmente antes de la pandemia era lograr 9 billones en producción y 300.000 nuevos empleos. Ahora, después de esta reconfiguración con los recursos nuevos, etcétera, estamos hablando de una inversión anual equivalente al 12% del Producto Bruto, estos 300.000 nuevos empleos, la construcción de 500.000 viviendas formales nuevas y 420.000 nuevos empleos directos, que realmente, indirectos, perdón, que realmente pues esa cifra que había mencionado ya al comienzo. Hay muchísimas cosas que realmente tenemos que hacer nosotros para promover este mayor crecimiento del sector de la vivienda. Por ejemplo, creo que es importante, doctora Sandra, lo hemos hablado las dos también, el tema, pensar en las distintas iniciativas que surgen, por ejemplo, la de la exportación de vivienda. Sabemos que esto tiene algunas críticas, hay que estar muy abiertos, hay que mirar lo que también están haciendo otros países, porque es cierto que esta diáspora que está en el exterior, que puede convertirse en una demanda adicional muy importante, pues no la podemos nosotros subestimar. Precisamente ahora vamos a tener a continuación una reunión de nuestra misión de internacionalización y allí estamos viendo con un grupo de expertos qué otras cosas debemos hacer para lograr que la diáspora colombiana compre y adquiera realmente bienes y servicios en Colombia, de tal manera que el tema de la vivienda y esa exportación de vivienda realmente creo que es muy importante ponerlo en un primer lugar. Sé que usted ya ha venido trabajando en este tema con consultores, algunos empresarios que también hemos hablado sobre el tema con usted que ha venido con este planteamiento, y creo que tenemos que estar muy abiertos para que de verdad el sector realmente cuente cada vez más con un mercado ampliado, con instrumentos de financiación y sobre todo con la voluntad del gobierno de poder realmente impulsar todas estas innovaciones que se están haciendo. Creo que también en materia de innovación es importante, lo quería mencionar al comienzo, se me olvidó volver sobre la idea, pero lo quiero mencionar ahora, ver por ejemplo países como Corea. En el caso de Corea hemos estado estudiando nosotros cuál es su modelo de recuperación, y es un modelo de recuperación basado en dos ejes, se llama el Korean New Deal, y es en primer lugar el Green New Deal y en segundo lugar es el Digital New Deal, es verde y digitalización. Aquí en vivienda en Colombia estamos hablando mucho de digitalización, nos hace falta más hablar de lo verde en la vivienda, es también entender el sector de la construcción, qué está pasando hoy con sus consumidores, qué es lo que la gente quiere después de haber tenido que pasar 4 meses o 5 meses aislados en sus viviendas, qué es lo que están los consumidores queriendo tener en las viviendas, más verde, más espacio, de qué manera lograrlo con este precio de la tierra tan alto, qué cosas podemos hacer, si son las terrazas, que puedan tener algo de terrazas. Es importante realmente entender mucho más lo que está pidiendo el consumidor. Me decía alguien, no, es que ahora todos quieren tener la cocina abierta para que esté realmente mucho más integrada a la familia, para poder cocinar
en compañía, todas esas cosas hay que entender que la sociedad cambió por cuenta del aislamiento y que entonces tenemos que cambiar también los productos y los servicios que les estamos ofreciendo. Es muy importante también en materia de verde, pues todo el tema de la calefacción solar, todo el tema de las construcciones cero energía. Esto es uno de los ejes más importantes de ese proyecto de reactivación de la economía coreana en el Green New Deal. Edificaciones cero energía. De hecho, en el caso de Corea, lo que tienen es el compromiso de convertir 225.000 inmuebles públicos en inmuebles con energía cero, 440 casas de cuidado y 1.148 facilidades culturales, todo esto en edificios con energía cero en el plazo de 2 años. Entonces aquí tenemos nosotros también entender que Colombia tiene que meterse de lleno en todo este tema y que esto sumado a la digitalización, a ese mayor acceso al Internet, como lo decía Andrea al comienzo, porque el Internet y la digitalización llegaron para quedarse. Entonces, pues todo esto tiene que hacer parte de esas viviendas que entreguemos, repito, con mejor cobertura y con mayor calidad, que podamos tener esta meta ambiciosa de bajar ese déficit al 1% en el 2030, pero sabiendo que todos los días hay un trabajo del gremio y de todos sus miembros por mejorar cada vez más la calidad del producto que reciben los colombianos, porque sabemos que es un sector que necesitamos, es un sector al cual sin duda el empleo de los colombianos le debe muchísimo y sabemos que en manos de usted, doctora Sandra, de su junta directiva, por supuesto, de empresarios tan comprometidos como el doctor Carlos Arango y los demás miembros de la junta, aquí estamos trabajando no solo para la utilidad de los constructores, sino para el bienestar de sus trabajadores, para el desarrollo de nuestra economía, para el progreso social de los colombianos en la medida en que cada uno tenga más acceso a la vivienda y para la estabilidad de nuestro sistema económico y de nuestro sistema democrático y político. Y por todo eso, pues me siento muy contenta de ser parte de esta instalación en el día de hoy y de todos los esfuerzos que el gremio y el gobierno nacional venimos haciendo por este pacto, por Colombia, por este compromiso con la Colombia de hoy, de mañana y de siempre. Muchas gracias, doctora Sandra. Vicepresidenta, muchas gracias. Vicepresidenta, muchas gracias por sus palabras, por su intervención, por sus datos, por iluminarnos en este importante camino que nos reúne hoy también.